Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Inversionista Interior y hoy día contamos con la presencia de Esteban Campos. Esteban Campos es un muchacho que a mí me gusta harto, que está todo el tiempo ahí compartiendo conocimiento en temas de inversiones y me gusta toda esta gente como él que está ahí compartiendo lo que sabe, dando sugerencias, qué sé yo, pero como siempre nunca dando consejos, que es una de las, ¿no es cierto? Quienes me conocen, es una de las consignas mías de nunca dar consejos en temas de finanzas, sino que dar sugerencias, contar la propia historia, y en eso yo me encontré en el mundo de Instagram a Esteban. Esteban, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Bienvenidos a este capítulo y, como siempre, parto con todos los invitados. Cuéntanos un poco quién tú eres. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gusto también conversar este ratito contigo y estuve viendo tu cuenta de Instagram y la verdad es que me gusta también tu approach con este mundo de las inversiones, Gracias. también como la parte más humana. A ver, te cuento, yo soy casado, tengo 37 años, no tengo hijos y la verdad es que soy alguien que le fascina tener tiempo para hacer las cosas que le gustan. Estamos en la Y los misma. últimos años ese sentimiento se ha ahondado, entonces he intentado compatibilizar mi parte profesional, seglar, tratando de acortar lo más posible ese tiempo que gasto en ello para poder disfrutar y hacer las cosas que a mí me gustan junto a mi esposa en el presente. Y a través de los años he ido tratando de hacer ese acomodo, entonces ese es mi camino presente, la verdad. Y en este presente, entonces, si bien entendí, tú trabajas en una empresa. Sí, yo soy dependiente y soy independiente. Ya, Tengo un trabajo dependiente que ahora me genera los mayores ingresos actuales, pero por fuera de ese trabajo tengo un par de clientes que le hago algunas consultorías de informática, y también la parte independiente es que hago asesorías uno a uno con personas que necesitan ordenar sus finanzas personales, y buena. conocer el mundo de las inversiones, así que todos esos trabajos tengo en la actualidad. ¿Y cómo mezclas esto de la informática y las finanzas? ¿Cuál es tu background educativo primario? Soy alguien que está abandonando la informática, la verdad. Yo de estudio soy técnico en conectividad y redes, así que lo mío son Mira. las redes de computadores, pero nunca la ejercí al 100%. Siempre me mantuve en el departamento de soporte de una X empresa, que fue cuando empecé a hacer mi práctica y nunca más abandoné esa área. Entonces, parte de redes nunca apliqué como tal. Hasta altura, de hecho, hasta se me olvidó las configuraciones del equipamiento, por ejemplo. Ya. Eh, entonces siempre en un área de soporte de una empresa y así estoy hasta ahora. Eso fue lo que estudié, pero a esta altura probablemente sea lo que menos años o tiempo he dedicado al estudio, porque cuando empecé a descubrir el mundo de las inversiones, de las finanzas personales, ahí sí he dedicado mucho más tiempo y recursos a aprender de ello. Ya, eso está interesante, ¿no es cierto? ¿Cuándo empezaste con esto de empezar a educarte financieramente? Creo que, digamos, de plano, así como en serio, empecé el 2017. Ya. Antes, desde que yo estaba en la media, siempre me interesó este mundo y yo cuando conocí la primera vez los gráficos fue cuando hice mi práctica de cuarto medio. Yo ahí estudié telecomunicaciones en la media y tuve que hacer mi práctica y la hice en el Banco Vice. Y me tocó un día ir a dar soporte a la mesa de dinero del Banco Vice, a la Ah, corredora. buena. Ya, Y cuando conocí ese mundo, digamos, al antiguo, cuando era todo por teléfono, no mucho por internet, lo único que había de internet era Bloomberg en esa época, claro. yo dije, ¿qué es esto? Y lo investigué y me empezó a gustar, entonces empecé a siempre como a buscar en internet los términos, qué eran los gráficos, por qué la gente compraba y vendía, qué significaba comprar y vender, qué estaban comprando y vendiendo, porque de verdad que yo entré a esa mesa y fue como gritando a los compadres por teléfono, así Sí, como, po. no, compra, ¿quién? No, yo te vendo, y así se gritan por teléfono, entonces ahí empecé a investigarlo, pero no muy en serio, como saber de qué se trataba. Pero el 2017 sí, ya después de un tiempo de investigación, me decidí a participar de una academia de trading Ya. con un trader de Estados Unidos y ahí ya empecé de lleno en este mundo. Ah, perfecto. Bueno, yo me he dado cuenta que hartos muchachos jóvenes como tú se conectaron con el mundo de las inversiones justamente por el tema del trading.
siendo que Mm, el trading, ¿no es cierto?, es bastante distinto a invertir como tal. sí. De hecho, se requieren competencias totalmente diferentes, mucho más exigentes, encuentro yo, mucho más, genera mucha más ansiedad. Mm, sí. Pero lo bueno que he tenido es que la gente se empezó a involucrar en el tema. Piensa que este lienzo que tengo yo acá es del año 2018, va a cumplir ¿cuánto? 6 años, porque desde marzo del 2018, cuando yo ya había partido antes con los seminarios de libertad financiera, y en ese tiempo la verdad que se hablaba bien poco, no es como ahora que está tan en boca Mm, y harto influencer, y entonces eso a mí me ha gustado mucho, que la gente se conecte con eso, porque entiendo, tengo como mi filosofía que el tema de las finanzas, como tú decías, finanzas personales, es algo tan personal, es que como cada uno, pensando en el mundo, por ejemplo, de las pensiones, creo que es una responsabilidad personal hacerse cargo de eso, no estar esperando que el gobierno de turno se, sea a cargo, estar dependiendo de eso, y que la verdad es como no tener ningún control sobre uno mismo. Entonces, eso es una de las cosas que me ha gustado de personas como tú que estén hoy día compartiendo y motivando, impulsando a otros a que se empiecen a educar financieramente. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Desde que partiste, ¿no es cierto?, hace 7 años, y casi tenías 30 años, entonces, cuando si me dijiste que fue el 2017. Del 2017 hacia ahora, claro, mira, yo empecé con esta academia de trading porque, claro, me llamó la atención mucho este tema de los gráficos, de los movimientos, pero cuando empecé a investigarlo por internet antes del 2017, me encontraba también con muchas estafas por internet. Sí. Entonces me di cuenta que el acercamiento a este mundo desde el trading era peligroso. Y mucho tiempo estuve investigando hasta que me encontré con una academia que yo encontraba menos seria por comentarios, por lo que se decía en internet. La investigué muchos meses, investigué a este trader muchos meses y dije, ya, bueno, creo que aquí es, de todas formas, en algún momento uno tiene que hacer un salto de fe para atreverse en este mundo cuando no hay nada formal. O sea, en esa época yo no recuerdo haber leído algún diplomado o curso de alguna universidad relativa a eso. No, Hoy día nada. sí lo hay, pero en esa época no me acuerdo. Entonces en la parte formal no había algo así de serio. Entonces tenías que lanzarte, tener un salto de fe con una academia particular. Lo hice, no me arrepiento, creo que fue la mejor decisión que tuve, que fue estudiada por meses, la verdad, antes de atreverme. Me significaba una entrada de dinero, una inscripción en ese momento que yo no ganaba mucha plata en esa época, entonces no era una inversión baja, una inversión mensual para ocupar la plataforma, para estar en la academia. No fue sencillo para mí tomar la decisión ni de la parte como psicológica de atreverme, ni tampoco de la parte Mm. monetaria. Era una inversión importante, pero no me arrepiento, fue lo mejor que pude haber hecho. Estuve 3 años estudiando eso, poniéndolo en práctica, perdiendo mucha plata durante 3 años haciendo trading, lo cual involucra una parte psicológica pero tremenda que yo Sí. no lo sabía. En ese momento me di cuenta de lo importante que es elegir una buena compañera de vida, porque mi esposa fue clave en esa época. O sea, yo creo que sin ella, mi psicóloga personal, le decía yo, ella no es psicóloga, pero fue gracias a ella que yo aguanté tanto tiempo en pérdida, frustración tras frustración. Y bueno, me empezó a ir bien después de un tiempo, pero en el transcurso me di cuenta que existían muchas, que este mundo era súper grande, que uno podía ser propietario de, no sé, Apple, por ejemplo, de Microsoft. Yo decía, pero eso, ¿de verdad uno puede ser propietario de esas empresas a cualquier nivel, pero propietario al fin y al cabo? Y por ahí empezó entonces, conocí los fondos mutuos, lo que eran los depósitos a plazo, lo que eran los ETF, que uno podía ser dueño de acciones. Entonces cada vez que yo encontraba un término que era nuevo, yo lo googleaba, buscaba en YouTube cosas gratis y si me interesaba me pagaba un curso para poder aprender más sobre ese tema. Y eso lo Bueno, hice a través de casi todos los productos financieros hasta el día de hoy y por eso te digo que probablemente, no probablemente, con certeza he gastado más recursos tanto en tiempo como en dinero en formarme en esta parte que en mis estudios seglares. y me gusta mucho lo que tú estás diciendo porque es algo de lo que yo siempre estoy compartiendo, de que la primera inversión es la inversión en uno mismo. Mm. Por un lado, tú te has educado, que me gusta harto en ese sentido, porque en realidad incluso a veces la gente cree que los ingenieros comerciales como que cachan harto y no cachan nada porque no te enseñan nada de eso en la universidad. Yo soy ingeniero comercial. Eso Al me menos han en la dicho. época Mm. mía no había nada, nada de eso. Con suerte un poco de mercado de capitales, pero nada de invertir. Más bien gestión de proyectos, cosas así, pero nada en el mundo de las inversiones como tal. Entonces, lo que tú has dicho es clave, el invertir en uno mismo, en educarse financieramente.
para mm, efectivamente cometer la mayor cantidad de errores posibles en el futuro, que muchos que se lanzan a esto, sobre todo en el mundo del trading, que como dices tú, están todos estos temas de la estafa o que dicen que te va a hacer millonario rápidamente y a la larga lo único que pasa rápidamente es que te pierdes la plata. Entonces, encuentro muy clave lo que tú estás diciendo y me alegro que lo hayas hecho y seguramente, como tú dices, esa certeza te está dando también como la fortaleza y las competencias para hoy día estar teniendo éxito en tus inversiones. mm. Y lo otro clave que tú estás diciendo es el tema, ¿cierto?, de la pareja. Y aquí tanto para hombre como para mujer, porque yo me he encontrado en este mundo de mujeres que son las que dieron el paso de empezar a invertir y es la pareja hombre la que ha tenido que estar ahí como apañando. Entonces, independiente del género, es clave el tema de la pareja. Bueno, tú me decías que tu pareja ha sido clave. Mm. ¿Qué has aprendido tú de ella en este proceso? Mira, ella está lejos de este mundo. Los ahorros que ella genera y sus lucas, digamos, me pide ayuda como para saber dónde invertirla. Ya, Eh, pero su parte psicológica de enfrentar frustraciones y, y cosas malas, digamos, en la vida, creo que es más fuerte que la capacidad que yo tengo de afrontar esas cosas. Entonces, cuando ella me veía frustrado de que yo entraba a una competencia de trading, por ejemplo, y no quedaba en los primeros lugares, perdía plata, perdía oportunidades porque no solamente yo tenía que invertir en mí pagando una mensualidad donde estaba, sino que además cuando lo ponía en práctica con plata real perdía. claro, claro. No es menor estar Mm. 3 años en esa. O sea, entonces, la fortaleza mental que ella tiene para enfrentar esas cosas es superior y ella fue el complemento perfecto para mí. Entonces, ella siempre me dijo, yo sé que tú lo vas a lograr, yo sé que tú vas a poder, así que como que mantente, recuerda que tú sabes lo que tienes que hacer, tú tienes un plan, porque yo le decía, mira, este es mi plan, pero esto fue lo que no hice, como que te ganan, no sabes, los deseos de venganza, los deseos de que tú piensas que te la sabes toda tú tienes esto, hace esto otro. Entonces, siempre demostró mucha confianza en mí. Creo que esa confianza plena en mí fue clave para poder soportar esas cosas, además de su compañía. Entonces, el que lo hayamos logrado, porque yo creo que el que yo haya sido rentable en cierto momento hasta hoy día de la fecha, ella jugó un papel clave y por supuesto que eso, el beneficio de eso no es para mí, porque somos un equipo y hemos planificado nuestra vida juntos, incluyendo esa parte de las inversiones en la cual yo me enfoqué está dentro de la planificación que yo haya tomado ese papel en nuestra vida. Así que nada, pues, o sea, fue un complemento perfecto, la verdad. Oh, qué bonito, bonito. Y te lo preguntaba porque también me he encontrado con casos donde me cuentan que la pareja no, al final se vuelve una carga más, en el sentido, y te dije que no hiciera tal cosa, viste que Claro, no le pegáis a esto, entonces al final la persona queda más, claro. más en el suelo. Entonces me gusta lo que tú mencionas y ahí felicito a tu mujer en ese sentido. Y te Gracias. preguntaron, ¿cierto?, qué has aprendido tú de ella, y ahora te pregunto a ti, ¿qué has aprendido tú sobre ti en este proceso, en estos 7 años? Mira, yo he aprendido que una persona que viene de un mundo sin muchos recursos, eh, que viene con estudios básicos, o sea, yo estudié en colegios municipales hasta segundo medio. Recién tercero y cuarto, mis papás me lograron meter a un particular subvencionado para poder estudiar telecomunicaciones en esa época. Y después estudié un par de años una carrera técnica con deuda, que después yo tuve que pagar ese crédito cuando Ya. empecé a trabajar, Mm. sin conocimientos de finanzas, sin conocimientos de economía. Puede llegar a tener libertad financiera si invierte en sí mismo. ¿Y por qué meto este término acá? Porque fue algo que yo, pese a que conocí hace pocos años, al parecer siempre estuve buscando. Yo siempre supe que esta vida no se trataba de trabajar hasta los 70 y después tener cierta libertad de tiempo cuando ya no te quedan energía y la salud no te Claro, acompaña. exacto. Yo no digo que una persona de esa edad está lista para la foto, pero uno tiene menos capacidades físicas, Sí, por po. supuesto, sí. Eso es innegable. Entonces cuando descubrí esto dije, bueno, entonces se puede. Y de verdad te digo que no es una utopía, que se puede. Yo con el conocimiento que tuve, hubo mucho que no pude aplicar durante un tiempo, porque
mi perfil siempre fue arriesgado y me gustaron siempre el mundo de las acciones. Yo estudié que en las crisis se crean las mejores oportunidades para poder crear más patrimonio. Y durante toda mi vida nunca había una crisis fuerte, entonces yo decía, ¿cuándo voy a poder tener esta oportunidad? Mm, Hasta que llegó, pero tuve que tener cierta preparación frente a ello. Tuve que haber claro. estudiado, tuve que haber investigado, tuve que haber conocido productos, meter una patita para ver cómo se mueve este tema. Eh, Llámese dinero, no solamente, no me refiero al papel, sino que tengas atrás algún colchón que sustente tu día a día. Y eso es fundamental lo que tú acabas de mencionar. Pues hay un tema, ¿no es cierto?, ya como de creencias de, no, que si yo fui a un colegio municipal, no, no tengo la capacidad el día de mañana de ser libre financieramente. Y como tú lo acabas de decir, al final, y lo mencionamos un rato, ¿no es cierto? Es tan personal, es una decisión personal de querer educarse. Entonces, es clave lo que tú estás mencionando. Cualquier persona, si se lo dispone, puede llegar a ser libre financieramente. Y no sé si tú estás al tanto hay un tipo de caso, siempre se me olvida el nombre de este señor, que era un conserje en Estados Unidos. Sí, lo conozco. No conoce el caso, ¿no es cierto? Que finalmente Sí, logró juntar un patrimonio de casi más de 8 millones de dólares siendo consistente en el mundo de la inversión. Entonces, a mí no me sí. digan que hay que ser rico, hay que ir a la universidad para poder empezar a generar un patrimonio como tal. Sí, tal Es un cual. tema de decisión personal, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Voy a invertir y le voy a dedicar a esto. Porque lo otro que pasa es que, ok, tomo la decisión de empezar a invertir, pero me voy por el camino fácil. Claro. Y el camino fácil lleva al fracaso. En vez de empezar a, como tú decías, invertir primero en uno mismo. Y cuando yo hablo de invertir en uno mismo, es primero empezar a conocerse quién soy yo. ¿Y a qué me refiero con quién soy yo? Para poder saber, dada la persona que soy, el tipo de inversor que he de llegar a ser. Porque suele pasar que hoy quiero copiar la estrategia de Esteban. Pero quizás yo soy una persona totalmente distinta a Esteban, por lo tanto su filosofía, su estrategia de inversión no va acompañado conmigo, pero como no sé, ni siquiera me conozco, entonces llego y copio y después me ando frustrando y le ando alegando a Esteban, por decirte una cosa. Claro. Entonces eso también es un encuentro clave de empezar a invertir en uno mismo, pues un inversionista interior que invierto en mí para posteriormente todo lo que tenga que ver con lo externo venga por añadidura. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es importante reconocerse y yo lo encontré tan importante que en cierto momento, unos años atrás, creo que de hecho fue antes de la pandemia o fue en pandemia, fue cuando recién estábamos en cuarentena, creo, hice un seminario, participé en un seminario de autoconocimiento para traders. Estaba Buena. enfocado en traders, entonces lo hacía un psicólogo de profesión que él tenía un taller de esto que despliega para empresas, pero él lo enfocó para personas que están en el mundo del trading. Entonces, ese taller de autoconocimiento me permitió saber qué tipo de personalidad de verdad tengo, por qué tengo ciertas creencias, por qué pienso de tal manera, por qué tomo ciertas decisiones, al punto en que yo, después de ese seminario, tuve que, bueno, en cierta visita de mis padres, ponte tú aquí a mi departamento, yo le empecé a hacer preguntas de mí, de mi niñez, porque hay cosas que yo desconocía, que el psicólogo no se preguntaba y yo así como, no, no tengo idea, porque no nos detenemos a plantearnos esa interrogante, a consultarla, porque uno, lo que es de adulto, es lo que se forjaron contigo cuando niños. Es clave, o sea, los primeros 10 años de vida y quizás menos, forjaste gran parte de lo que tú vas a hacer como persona en un futuro. Entonces, los beneficios que te hayan inculcado ahí o el daño que te hayan hecho, el que tú estés consciente y hayas aprendido de esas dos cosas y la tengas presente va a permitir que tú actúes en el presente referente a eso. Y a mí me gustó mucho algo que tú, porque yo revisé tu cuenta antes que conversáramos y en un Reels, en un video que tú grabaste, tú dijiste que para ser un buen inversor hay que primero ser una buena persona. Sí. Y yo eso estoy, pero 200% de acuerdo. Y mi mentor de trading siempre me lo dijo. Yo me encontraba que era medio filosófico años atrás. Él me decía, ustedes no pueden ser traders rentables si antes no son mejores personas, porque tienen que transformarse en personas disciplinadas, porque tienen que transformarse en personas solidarias, porque tienen que respetarse ustedes mismos antes de querer respetar a otros y muchas otras cosas que uno tiene que aplicar en su plan.
Y resulta que efectivamente, pues es importante que uno primero invierta en uno y empiece a aplicar esas cosas dependiendo de tus objetivos de vida, dependiendo de tu tipo de personalidad. Si hay creencias limitantes que tienes que corregir, bueno, ponte a estudiarlas, ponte a escribirlas, investígalas, transfórmalas, anúlalas, o como me decía mi mentor de trading, mátalas de hambre, porque hay veces que hay cosas que nunca se nos van a ir de nuestra vida. Pero sí podemos decir matarlas de hambre, o sea, no seguir alimentándolas, Claro, no bueno, seguir, está que no bueno se ese concepto. reproduzcan, que no se reproduzcan, Mm. porque en algún momento van a salir igual, pero que tú las tengas bajo control, que tú sepas observarlas cuando se presenten e incluso al punto de adelantarte, o sea, yo estoy pasando esta situación, probablemente me lleve a esto otro, porque siempre me ha pasado, entonces yo controlo el momento para no caer en eso malo después, nuevamente. Oye, es fundamental lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? De la autoobservación, de estar observándose constantemente para no repetir malas prácticas, por ejemplo, Sí. malos hábitos, y empezar también al mismo tiempo volverse consciente, que es una palabra clave que también, ¿no es cierto?, usamos harto en el inversionista interior, volverse consciente de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal, y de lo que estoy haciendo bien, ser consciente de aquello para poder replicarlo, mejorarlo, de lo que estoy haciendo mal, como dices tú, no seguir alimentándolo. Mm, Entonces es clave, ¿no es cierto?, eso que tú acabas de decir, de, que a veces la gente cree que es como una cosa bien filosófica, pero la filosofía tiene mucho, mucho en el sentido de que nos da mucha información respecto de nosotros mismos para posteriormente poder eh, aplicar nuestro conocimiento de una forma mucho más estratégica y eficiente. De hecho, ya acá mm, también aparece en el lienzo el tema de la filosofía, no se alcanza a ver ahí, creo, ya. donde hablo de la caverna de Platón. La caverna de Platón dice que efectivamente es un cuento donde estaban los esclavos que habían sido toda la vida esclavos y lo único que veían eran las sombras que la gente por lástima les trataba de mostrar y creían que esa era la realidad, pero uno se atreve a salirse de la caverna y se encuentra con la realidad y ve que es algo totalmente distinto. Y en el fondo, lo que hay detrás de ese cuento es que estamos tan cegados respecto de patrones de creencias Mm, que nos vuelven esclavos de dichas supuestas realidades cuando hay mucho más que hacer. Y, sí, y para eso es lo que tú dices, ahí puedo empezar a investigar, porque seguramente hay mucho más de lo que no estoy viendo. Hay mucho más de lo que no estoy viendo es un salto y muchas veces es atreverse, porque incluso me he encontrado con clientes que me dicen, es que, oye, pero es que si hago eso es casi ir contra lo que mi papá me enseñaba. Entonces claro, están incluso sí, esos temores, como sí, hay un apego como de sentirse que van traicionando a la familia. sí, Y yo le digo, ok, lo entiendo, pero esa es una forma de ver la situación. Y puede ser que sí. tú veas de una forma distinta y no por eso estar traicionando lo que te enseñó tu papá, por ejemplo. Entonces, por eso es importante saber quién soy yo, para saber qué tipo de inversionista que quiero llegar a ser. Cuéntame, Esteban, ¿y cómo vas con tu camino de libertad financiera? Súper bien. La verdad es que tengo una anécdota muy buena con respecto a A ese ver, tema. Yo cuando hace años empecé a ahorrar en Chile, cuando todavía no era muy sencillo invertir en acciones, invertía en fondos mutuos. Yo te contaba antes que yo ya sabía que en las crisis se creaban las oportunidades, por lo tanto estaba esperando un bajón de la renta variable del mundo de las acciones, digamos, para entrar con todo en ese mundo. Porque yo decía, esto está muy arriba, está muy mm, caro, no voy a sacar mucha rentabilidad, me va a ayudar, pero no como al nivel que yo quiero. Entonces siempre me mantuve en esos fondos hasta que llegó el COVID. Llegó el COVID y las bolsas bajaron en dos cayeron, sí, meses, creo que un 30%, o sea, fue una caída violentísima. Yo conversé con mi esposa en ese momento, que todas las decisiones las tomamos entre los dos. Le dije, ¿sabes bien. qué? Llegó el momento, hay que rescatar todo esto que hemos acumulado de forma más conservadora, más balanceada, y llegó el momento. Igual con cierto temor, porque yo había invertido en acción, en ETF Mm. accionarios, pero con montos bajos. Estábamos hablando de volcar una importante parte del patrimonio en este mundo, que no es fácil. No, Eh, entonces, pero el conocimiento estaba y tal como un nadador no aprende en los libros, sino que aprende en la piscina, ya era el momento de ponerlo en práctica. Así que nos volcamos en el mundo de la renta variable, no de forma pasiva, indexado, sino que como yo sabía trading, ya empecé a hacer pick-up de acciones que estaban en momentos clave, para hacer swing trading, que compro hoy día y esperando meses para quizás recién rentabilizar la inversión.
Y empecé a hacerlo todo el 2020, 2021 y nos fue súper bien. Parte de esa inversión era también inversión en Bitcoin. Yo Ya. también estudié mucho tiempo Bitcoin antes de tomar la decisión de involucrarme mucho en este mundo. Y, pero yo estaba enfocado, no sé por qué, a los 40 años yo me retiro, y decía. Y aquí viene la anécdota. Yo a los 40 años, pues yo tengo hoy día 37, cuando pasó todo esto tenía 30 y... Fueron hace 3 años atrás, 34. 34, 34. 34. Entonces resulta que Bitcoin vuelve a explotar y yo como estaba involucrado en invertir, 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 o sea, desde montos bajos hasta montos altos, yo a veces me sobraban 10 lucas y las transfería a una acción, por ejemplo, a ese Ya. nivel, o sea, todo, 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 Bien, sí, todo. Y muy ese es el bien. momento, dije yo. Y resulta que años después, en el 2022, en el mercado bajista del 2022, que afectó a Bitcoin y afectó a la renta variable, me di cuenta que en el 2022 habíamos alcanzado el número que nosotros nos habíamos estipulado, Mira, bien. sacando cuentas recién, el 2022. Pero resulta que estamos en un mercado bajista, así que ese número ya no era ese número, era menos. Entonces, si yo hubiese estado más pendiente de mis inversiones y no tan enfocado en la edad, sino que en el monto que habíamos estipulado, me hubiese dado cuenta que era el momento de retirarnos, po. Pero no fue posible porque el mercado del 22 bajó de 30%, por lo tanto nuestras inversiones bajaron probablemente un poquito más de un 30%, sobre todo Bitcoin que cayó un 80%. Entonces, había que esperar de nuevo otra subida nuevamente y hoy día sí, ya todo lo que está invertido en renta variable, incluido Bitcoin. Si yo vendiera todo en este momento, nos alcanza para estar décadas sin tener que generar ingresos, para estar tranquilos, digamos. Bien, qué Tengo bueno. también inversión en inmobiliario, un par de departamentos que tengo ahí, que digamos se pagan solos todavía, afortunadamente, Ya, qué bueno. pero que yo quisiera vender. No sé qué voy a hacer con esa inversión, pero entonces estamos tranquilos hoy día. Si hoy día no generamos ningún ingreso, estamos algunas décadas súper tranquilos, por lo tanto ya, yo digo que ya la alcancé, o sea, si quiero hoy día dejo de trabajar y estoy un par de décadas, es súper tranquilizador hacer eso. No, Eh, excelente. Así que en ese plano estoy hoy día, pero sigo trabajando, mi esposa también sigue Mm. trabajando, por lo tanto, todo lo que se genere durante este tiempo, lo único que va a hacer es agrandar ese monto, pero ya al menos, no sé, no nos restringimos de nada, hacemos las cosas que queremos, entonces eso permite cierta libertad, permite que nos demos ciertos gustos, y así que ese es el presente. Eso es interesante lo que tú mencionas. ¿No es cierto? Contaba, ¿no? La anécdota de este conserje, ¿no es cierto?, en Estados Unidos que había conseguido los 8 millones de dólares. Eso lo leí en este libro, en este que está Sí, la psicología del dinero. Este libro yo lo recomiendo un montón, porque ahí justamente habla también el tema de la suficiencia. Entonces yo te estaba escuchando y dije, aquí Esteban y su... ¿Cómo ¿cuándo es se llama suficiente, sí, ¿cómo se llama tu señora? Para no decirle señora. Katy? Y Katy, cuando entonces Esteban y Katy ya están en el espacio de suficiencia. Y bueno, la suficiencia cada uno la determina, ¿no? Exacto. Tampoco. Pero es como ahora, mientras te escuchas, qué bonito que hayan llegado el número y estar en un espacio que ahora ya empezar a administrar Sí. dicho patrimonio. Sí, y ese libro hace esa diferencia entre cuando uno está Sí, haciendo, intentando hacer crecer el patrimonio y llega un momento en que tienes que administrarlo y lo tienes que mantener. Y hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo es suficiente? exactamente. Porque si no sé cuándo es suficiente, puedo estar siempre arriesgando o siempre limitándome de hacer cosas, de tener una vida tan frugal. Pero ¿qué pasa? Y yo no tengo miedo de hablar de este tema, pero ¿qué pasa si mañana me muero? Exacto, Y no exacto. aproveché de mi Mm, presente y lo único que estuve enfocado en ahorrar, mm. ahorrar, invertir, invertir y no salía a comer con mi esposa, no iba el fin de semana a la playa, no sé, cualquier lo que a uno le guste y no lo hiciste porque estás tan limitado. Correcto, No, exactamente. eso no, para mí eso no va. Me imagino, tú ubicas a Víctor Sánchez. Sí, sí, Víctor, sí, A Víctor, que también vino como invitado una vez acá al canal, y me gustó harto de un concepto que él hoy día lo tiene como harto como consigna, que es el plan de vida. Y él dice que se dio cuenta que era mucho más importante tener claro el plan de vida para ver el tipo de estrategia de inversión sí, que se ha de seguir. Viene en línea de lo que tú me dices, "Uy, pero ¿qué saco con tener mucha plata si no ni siquiera estoy disfrutando?" Y como dices tú, y mañana me muero y ahí ¿qué pasó? sí, ¿Y qué pasó? Es como, entonces, tener claro ese plan de vida y empezar a disfrutarlo desde ya.
Obviamente, ¿no es cierto?, no volverse loco para no perder lo que se tiene, Claro, pero empezar a disfrutar desde ahora. Entonces, el tema, ¿cierto?, de la suficiencia es clave y también es súper necesario, insisto, en esto de conocerse uno mismo, porque si yo no me conozco a mí mismo, tampoco sé cuándo es suficiente. sí, Y hay un tema mucho del sí. manejo del ego. Cuando yo cuento el tema esto de que para ser un buen inversor hay que ser buena persona, para ser un buen inversor en Wall Street hay que ser un monje, hay que ser como un monje. Y con el monje era mucho el manejo del ego. Yo le contaba al Álvaro López, ¿tú ubicas al Álvaro López también? Cuando él me entrevistó en su canal, yo le dije, mira, yo hoy día casi no tengo ninguna acción porque el 22 me saltaron todos los stops, Ah, ok, pues ya todo lo tengo con stop. Y el ya, concepto de stop está muy relacionado al mundo del trading y no, tú también puedes ponerle stop, que son órdenes de compra, perdón, órdenes de venta limit a las acciones reales que tú tienes. Pero es aprender a saber hacer eso para gestionar el ego. Y del ego, no, tranquilo, después se va a recuperar. Yo puse los stop, me saltaron en montos altos, por tanto, después cuando volví a invertir, gané aún más todavía. Tomando, no sé, tú cuando dices tú viene la crisis y ya se empieza a recuperar el mercado. Entonces, claro, esto, ¿no es cierto?, de conocerse a uno mismo, ser una especie como de monje, y con monje me refiero a aprender a gestionar el ego, y cuando gestionamos el ego son las emociones también. sí, Volverme consciente, ¿no es cierto?, de qué me pasa cuando estoy con la angustia, qué me predispone la angustia, cuando estoy con miedo, a qué me está frenando el miedo, qué me está queriendo decir el miedo, qué me pasa biológicamente. Aquí yo siempre recomiendo un libro que se llama La biología de la toma de riesgos, que es de un personaje que se llama John Goat. John Goat fue mucho tiempo operador de mesa de dinero en Wall Street y después se fue a Londres y hoy día se dedica a la neurociencia y acompaña todo este tipo de operadores a conocerse a sí mismo, porque se da cuenta que la biología ocupa un rol fundamental en el mundo de las inversiones, sí. de los cuales nunca nos hablan, porque siempre han dicho que tomamos decisiones de forma racional. Y Coates dice, no, no nos damos cuenta, pero estamos todo el tiempo tomando decisiones de forma emocional y creemos que la razón es la que nos está eh, haciendo tomar buenas decisiones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo comparto y a veces también intento de dar a conocer la importancia de esto, pero es complicado. Es complicado que la gente lo tome a pecho, que lo tome en serio, Mm, porque lo primero que se interesan de cuando quieren invertir es cuánta rentabilidad voy a obtener de esto, exactamente. o qué precio tiene esto, cuánto me Mm, va a costar esto. Cuando en verdad esas no son las preguntas correctas, pero yo también comprendo que debido a que nunca nos enseñaron esto desde pequeños ni de una forma correcta, eso va a ser así por un bastante tiempo, hasta que quizás quienes estamos en esta consigna logremos esparcir un poquito más y divulgar sí, más que esta es la forma correcta y que hay que luchar contra algo que hoy día es más difícil, cada vez más difícil, que es tener paciencia. Hoy día tenemos exactamente. a un clic tenemos Mm, todo al alcance, mm, lo que tú sí, quieras a un clic. Entonces todo es para ayer, todo es para ahora ya. Pero en las inversiones no es así, en las inversiones hay que esperar años. Entonces es difícil, pues hay que luchar contra esa naturaleza, pero solo hasta que te das cuenta de que eso es así, es que le tomas la importancia. Y aquí yo tengo, por ejemplo, en las clases que hago clases de análisis técnico cada cierto tiempo. Y tengo unos testimonios de alumnos que yo he quedado para adentro. Personas que en un par de meses han perdido 100 millones de pesos, por oh, ejemplo, que han sido los ahorros de su vida, que tanto les costó reunir porque se metieron en cosas que no corresponden y ahí recién, con ese choque, entienden que hay que ser responsables, que todo toma su tiempo, que todo es un proceso. Y bueno, lamentablemente a veces la forma de aprender es a palos, pues es que con la sí, experiencia de uno es que sí, ya sí, me dijeron esto, pero no sé si es verdad. Hasta que me pasa a mí no lo voy a creer. claro, exacto. Eso es Y te lamentable pasó, en po. el ser humano, sí. Y te pasó, po. Entonces, no, pues es súper importante invertir primero en uno mismo. Claro, absolutamente. Y de nuevo, como el tema de la paciencia es clave, y ahí la gente se llena la boca con Warren Buffett, pero nadie sigue realmente a Warren Buffett, porque el tipo, ¿no es cierto?, era paciente. Y Sí, pues. la consigna máxima es el mercado es el espacio donde los pacientes le quitan la plata a los impacientes. Ese libro que tú mencionaste delante, además, habla sobre el tercer compañero que ellos tenían porque eran tres, pues con Charlie Munger, Correcto. eran tres los Sí, socios. y el tercero fue el que no, la codicia se lo comió. El que la embarró y por eso nadie lo conoce hoy día, pues. Pero Exactamente, exactamente. la codicia lo jodió a él.
En cambio, Buffett con Charlie fueron tranquilitos, pacientes, 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 y ellos se volvieron ricos después de los 60 años. Sí, Claro, po. antes tenían harta plata igual, comparado con el resto de la gente, sí, pero multimillonarios pasados los 60. Sí, sí. Y eso es precisamente Entonces, lo que yo no quiero esperar también. Yo sé que es no, importante por la supuesto, paciencia, claro. pero yo no voy a esperar a los 60 para disfrutar lo que tengo hoy día Bueno, que y es nada, otra cosa es el plan también. de vida que tú hablaste antes, po. Ya para Sí, mí es claro, por suficiente supuesto. y llegó el momento. Bueno, a los 60 años con la plata que tenía Buffett, yo ya hubiese estado mucho más que feliz. O sea, Claro. sí, sí, seguro. De hecho, si mal no recuerdo, él a los 40 tenía ya como 10 millones o 20 millones de dólares, una cosa así que para mí es espectacular. Pero de nuevo, cada uno sabe, tiene su número, sabe lo que quiere, eh, etcétera. Por eso de nuevo, saber cuál es, un poco me acuerdo hace años, había una FP que decía cuál es tu número. Mm, Cierto, ¿cuál es tu número? ¿Y cuál es tu plan de vida? Para que ambas cosas estén bien, bien alineadas. Oye, Esteban, sí. como para ir cerrando, no quería darte más tiempo. De todos los consejos y sugerencias, en realidad nosotros hablamos más bien de sugerencias más que consejos, de las cosas que tú vas contando y compartiendo en tus redes sociales, ¿qué podrías tú sugerirle a los inversionistas, sobre todo los que están partiendo? Que primero inviertan en ellos, que antes de que decidan invertir en bienes raíces, en acciones, en ETF, depósitos a plazo, lo que quieran, que inviertan primero en ellos. Y eso no significa inicialmente desembolsar dinero como gasto, como inversión, sino que pueden empezar a googlear, a buscar en YouTube diferentes cosas. El término finanzas personales, qué es un presupuesto, qué es un registro de gasto, qué es un patrimonio. ¿Qué son las acciones? Y empecé a investigar, solo investigar, dense un tiempo. Y mientras si tienen ahorros, guárdenlo, ya hagan un depósito a plazo y empiecen a guardarlo, pero investiguen, investiguen. Y de repente ustedes digan, ah, ¿sabes qué? Me interesa, no sé, el mundo inmobiliario. Listo, y páguense un curso referente al mundo inmobiliario para que sepan si de verdad eso es para ustedes y quieren Correcto. ser expertos en ello. Mm. Pero si no, si te interesan las acciones, entonces ya existe análisis fundamental, análisis técnico. Ahí recién pagan un curso después que lo investigaron, porque hay mucha información gratis con la que uno se puede Sí, educar y correcto. súper bien. Claro, en el camino vas a encontrar cosas que también son falsas, pero solo date tiempo, que la gente se dé tiempo porque innatamente uno después uno empieza a filtrar qué es lo malo y qué es lo bueno, quiénes son los charlatanes y quiénes no. Se va a dar de forma innata, pero con el tiempo. Entonces siempre ha sido mi primera sugerencia, invertir en uno mismo antes de querer meter las manos. No es malo hacer las dos cosas al mismo tiempo cuando al menos tienes ciertas nociones. Por ejemplo, una vez conversaba con alguien que es súper interesante, alguien que nunca ha hecho nada, decirle que haga un depósito a plazo. ¿Y por qué es interesante decírselo? Porque la gente no sabe que si uno da de cierta forma al mercado financiero, puede obtener de vuelta cierto retorno, sea bajísimo, sea menos que la Ujú. inflación, no importa, eso es tema aparte, pero que sepa que hay un retorno cuando uno hace algo. Y hacer un depósito a plazo a 7 días y que se termine, oye, de vuelta me llegaron 1.000 pesos, me llegaron 5.000 pesos, me llegaron lo que sea, ¿verdad? O el mercado existe, o sea, tenés cierto retorno. Y eso ya es algo que saliste de tu zona de confort, saliste de lo que siempre hay hecho. Entonces, por eso no es malo tanto invertir en uno como empezar a meter los pies en esas cosas que son más tranquilitas. Y después ya viene atreverse, algo que estoy diciendo hace poquito tiempo, pero comentándolo bastante, es que el miedo a perder dinero es uno de los factores que más nos está haciendo perder dinero, Exacto. eh, paradójicamente. Mm. Entonces, uno tiene que vencer ese miedo para poder tener rentabilidades por sobre la norma, por sobre lo general, si no, no hay forma. Pero ese miedo tiene que ser de forma responsable. ¿Y cómo lo hago de forma responsable? Invirtiendo en uno mismo, como primer paso. Exactamente. Y me gusta mucho lo que tú estás diciendo, ¿cierto? De esta como frase que acabas de mencionar, de el miedo a perder dinero nos genera más pérdida de dinero. Claro, está muy buena. Y con esto voy a terminar yo por mi parte, basado en lo que tú me estás diciendo con el tema del miedo. Y aquí cito a Humberto Maturana. Y tuve la suerte de hacer hartos cursos con él. Y hablando del tema del miedo, él dice que el miedo, aparte de ser una emoción central, a la vez él dice es una relación. ¿A qué me refiero con eso? Yo ponía el ejemplo de, supongamos que estamos en una sala. Estamos conversando en la sala, haciendo una clase, por ejemplo, y entra un tigre. Él dice, todos seguramente nos paralizamos por el miedo.
Y él dice, ¿por qué? Porque no tenemos las competencias para relacionarnos con un tigre. Entonces él contaba, seguramente si en la sala hubiese sido hubiese habido un entrenador de tigres, al tipo quizás le genera miedo, pero tiene las competencias para relacionarse mejor con ese tigre. Entonces, aquí, ¿por qué lo estoy diciendo esto, dado lo que tú estás diciendo? Para poder minimizar ese miedo que tú estás mencionando, he de aprender. Por eso es clave lo que tú estás diciendo. Primero tengo que aprender ciertas competencias para cuando venga la relación, esta relación con el mundo de las inversiones, me sienta más preparado y capacitado para, a pesar de tener miedo, va a estar más gestionado y me voy a sentir más capaz y más seguro de lo que voy a hacer. Entonces, clave lo que tú estás diciendo. Así que te lo agradezco y agradezco de nuevo, como te decía al principio, tu tiempo. Me ha gustado mucho tu historia. ¿No es cierto? Yo no la conocía realmente. Nos conocimos por el tema del mundo de las redes sociales. Me alegra que tú y Katy, ¿no es cierto? Tu señora estén súper alineados, que hagan esto como un trabajo en equipo. Y me alegro que ya estén en un espacio de libertad financiera. A mí me gusta mucho cuando la gente logra eso. ¿No es cierto? Que da muestra empírica de que sí se puede. De que sí se puede lograr. No es algo que está así como utópico, ¿no? Que algunos y no, que hay que tener plata, hay que haber sido un hijo de rico. No, es un tema, ¿no es cierto?, de decisión personal. Esteban, te agradezco mucho. A ver si en otra oportunidad seguimos conversando, nos volvemos a reunir por este canal y seguramente vamos a ir compartiendo en las redes sociales. ¿Algo más que quisieras comentar antes de cerrar? Nada, solo agradecer, Rodrigo, la invitación. Fue una hora súper agradable de conversación que enriqueció bastante. Se Espero nos que fue a quienes lo volando. escuchan también puedan sacarle provecho. Correcto. Y a los que nos escuchan, siempre nosotros recordarles que se inscriban en el canal y pueden, ¿no es cierto?, suscribirse y siempre estén atentos a los próximos capítulos. Así que los dejamos, que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, Esteban. Gracias. Chao, chao.